Gracias, buenas tardes. Bueno, ante todo, hablo en representación de mis colegas, la doctora María Cecilia Maiza, Raúl Horacio Llanos, que integramos ese tribunal que se encargó de dictar sentencia en el expediente de Cromañón. Quisiera agradecer el espacio y la idea era un poco transmitir la experiencia en lograr ese delicado equilibrio entre garantizar una publicidad del juicio y a su vez, como dice Luis García en una obra específica sobre la publicidad de los juicios orales, que no se convirtiera en un circo romano. Era un gran desafío para tres jueces que teníamos 25 años de carrera, pero que no teníamos una formación específica sobre el punto. Las decisiones que ahora las van a ver ustedes plasmadas en un PowerPoint que hemos preparado, se tomaron un poco con sentido común y aprovechando lo que era la formación que nos había brindado el Poder Judicial. Pero sobre todo, lo que van a ver en varios de los temas que nosotros planteamos, es que se necesitaba tener la mente abierta. O sea, la sujeción estricta a los mandatos del Código Procesal no estaban previstas para poder atender un caso de estas características. Y muchas veces, como yo digo metafóricamente, nos tuvimos que despeinar o sacarnos el saco o aflojarnos la corbata para poder lograr que ese juicio llegara al final, que era nuestro mayor desafío. Entonces voy a pedir... Ah, ya está puesta. Bueno. Como ven, lo primero tiene relación con lo que yo les estaba explicando, que era asegurar el equilibrio, en este caso entre lo que era la publicidad y lo que es el derecho del imputado a tener un debido proceso, a que no se vulnere su intimidad. Y en el caso particular de Cromañón se sumaba todo lo relativo a lo que eran las víctimas que nosotros llamábamos en la jerga sobrevivientes, porque estos chicos venían, según la información que nos había dado la Oficina de Protección a la Víctima de la Procuración General de la Nación, que los estaba conteniendo, muy golpeados y con pocas posibilidades de declarar en el juicio. Esa prueba era fundamental para nosotros porque eran los testigos directos de lo que había pasado la noche de los hechos. Entonces era muy importante y había existido un pedido especial de no revelar identidades y tratar de que no fueran sometidos al escrutinio de la prensa. ¿Si la pasamos? Nosotros podemos hablar de Cromañón desde muy distintas aristas. Yo brevemente, en cuanto a este ejemplo que daba de no sujetarse estrictamente al código cuando es un caso de tanta trascendencia, sino que lo que importa es lograr el objetivo sin vulneración de derechos de las partes, nos pareció lo más prudente instrumentar lo que nosotros llamamos audiencias preliminares, que en algunos códigos provinciales existen, pero eran audiencias exclusivamente en donde nosotros establecíamos ciertas pautas de orden, de funcionamiento, e íbamos anunciando decisiones que íbamos a tomar para que oportunamente sean planteadas las objeciones o las impugnaciones que las partes consideraran de tal manera de no haber retrasado el juicio. Yo no voy a entrar en detalle sobre lo que significaron esas audiencias preliminares porque tendría más que ver con gestión. Lo voy a focalizar exclusivamente a que la información o el orden se estableció para con las partes, para con la prensa en general y para con el público. En ese momento nosotros establecimos un reglamento para la prensa y acá hago un alto. Nosotros tuvimos un apoyo institucional inmenso, por parte de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Muchas de las cosas que ahora ustedes van a ver en las filminas, de alguna forma dejan a las claras que teníamos toda una infraestructura detrás y por eso pudimos hacer todo esto. Y con el respecto del público, nosotros del público también elaboramos un puntilloso reglamento respecto del comportamiento, justamente para evitar esto que yo anticipaba, de que esto se convirtiera en un circo romano, porque no sé si ustedes sabrán o lo recordarán, había enfrentamientos dentro de los mismos grupos de querellantes, episodios de violencia que venían presididos incluso con ataques hacia edificios del Poder Judicial, con lo cual había toda una atmósfera que había que preservar de alguna manera. Si la pasamos... Ah, perdón, que no miro para atrás. Entonces, desde el punto de vista específicamente de la prensa, me concentro en lo que fue la colaboración que nos brindó tanto la Oficina de Prensa de la Corte como el Centro de Información Judicial a través de la doctora Burdín, que
colaboró activamente con nosotros. Después me voy a detener en el reglamento de prensa, pero piensen que nosotros este reglamento de prensa lo elaboramos casi 6 meses antes que la Corte sacara esa acordada para reglamentar lo que es la publicidad en los juicios orales. Y en el caso de la labor en la que colaboró la doctora Burdín, tuvo relación con, a partir de que entró en funcionamiento, comunicar las decisiones que nosotros queríamos que la población conociera. Por ejemplo, anecdótico, nosotros habilitamos una página web para que se inscribiera la gente, el público en general. Queríamos que una parte del público no fuera exclusivamente las partes, sino terceros. Hubo organizaciones no gubernamentales acreditadas, presidentes de asociaciones profesionales. Bueno, todo esto tuvo que ver también con esta colaboración. Y el día de la sentencia nosotros estábamos inmensamente preocupados porque se conociera cuáles eran los fundamentos que nos llevaron a adoptar esa decisión. Entonces, de consuno con la doctora Burdín, lo que hicimos fue, previo a ingresar a la sala de audiencia, entregarle en un pendrive la sentencia, de tal forma que ella asumía el compromiso de que inmediatamente después de leído el veredicto, ella iba a dar a conocer a través de la página web del Centro de Información Judicial todos los fundamentos de la sentencia. Con lo cual nosotros, no digo que nos aseguráramos que no nos criticaran, porque de hecho nos criticaron pero mucho, pero por lo pronto que darle la posibilidad al que nos criticara que por lo menos conociera los fundamentos que nos llevaran a esta decisión. Vuelvo un poco sobre el reglamento elaborado para la prensa, porque tiene más que ver con el tema de la publicidad. Y en este sentido lo único que quiero marcar era que el reglamento que nosotros elaboramos, a diferencia del que elaboró a posteriori la Corte, lo único que no contemplaba era la publicidad de los actos preliminares del juicio. Bueno, voy a tener que ir más rápido. De los actos preliminares del juicio. Y entonces nosotros decidimos que esta era la solución que correspondía en el caso, porque había mucha objeción por parte de los imputados a ser retratados públicamente. Y como esto, el acto de la lectura de la acusación, es una diligencia a la que necesariamente tienen que estar presentes los imputados, nosotros preferimos permitir un paneo inicial, dando la posibilidad a los imputados a que se retiren de la sala, pero esa diligencia no permitir la difusión pública. Sí se hizo público todo a partir de los alegatos. Bueno, voy a ver si algunas las puedo ir pasando. Me quedo brevemente en esta, que creo que en esto podemos hallar consenso, que es ¿por qué no se deja filmar todo lo que tiene que ver con la producción de la prueba? Bueno, evidentemente esto puede generar una contaminación, sobre todo en estos juicios extensos, en los testigos que están por venir. Pero además, en este caso concreto, se sumaba este pedido expreso que habían realizado la Oficina de Asistencia a la Víctima para que los chicos o los testigos, los sobrevivientes, no fueran filmados. Brevemente les cuento que parte de esta apoyatura y de este estar encima del doctor Luis Cabral sobre todo lo que eran nuestros pedidos, se concretó, se cristalizó a través de la firma de un convenio con Telam. Telam nos hizo toda la publicidad del juicio, pero además nos dio la posibilidad de obtener un registro en DVD de cada audiencia al momento que se finalizaba y la entrega de 30 soportes digitales para cada una de las partes en el mismo acto en que terminaba la audiencia.